Papi, si somos salvos por la gracia, entonces ya no tenemos que guardar la ley, ¿verdad? Melanie, qué interesante pregunta. La ley y la gracia, un tema fascinante. Y lo que vamos a explicar el día de hoy es que la ley y la gracia sí son compatibles. O sea, la ley y la gracia, Melanie, no se pueden separar. O sea, son inseparables. Ellas trabajan ligadas, trabajan juntas, pero tenemos que ubicarlas a cada una en el lugar correcto. La mayoría de las personas hoy creen que la ley no es necesaria, que solamente la gracia, porque la ley a veces la vemos como una carga. Y entonces es más fácil aceptar la gracia porque la gracia me hace ver como que yo no tengo que hacer nada y que todo lo hace Cristo. Pero Melanie, vamos a explicar con la Biblia cuál es el papel de la gracia y cuál es el papel de la ley y si verdaderamente la ley quedó abolida en la cruz o si sigue vigente. ¿Listo? Así que vamos a comenzar con Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice que somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, perdonados. Nosotros para recibir el perdón no tenemos que pagar nada, es gratis. Por eso el texto dice que es gratuitamente. O sea, Melanie, que la gracia de Dios es un regalo, es un don inmerecido, que nosotros no tenemos que hacer nada, sino que es únicamente por los méritos de Cristo. Así que, Melanie, el primer punto de la gracia es que es gratis. El primer punto de la justificación es que es gratis. Y aquí es donde surge el problema con la ley. Porque la gente dice, bueno, si la gracia es gratis, si la justificación es gratis, si todo lo hace Cristo y yo no tengo que hacer nada, pues ¿para qué hago buenas obras? Pues ¿para qué guardo la ley si todo lo hace Cristo? Suena bonito, ¿verdad? Sí, pero como decía al principio, eso va ligado, o sea, no puede haber ley sin gracia y tampoco puede haber gracia sin ley. Entonces nosotros, digamos, no podemos dejarnos llevar por el pensamiento de que, entonces como dice Romanos, entonces simplemente soy salvo gratuitamente y ya no tengo que hacer nada. No, ya sabemos que nosotros obviamente no somos salvos por obras, sino por gracia, pero también nosotros no debemos ignorar la una y, o sea, no debemos desechar una y guardar la otra, sino que, como decíamos, las dos van ligadas, o sea, sin una no puede estar la otra. Entonces también quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Hechos 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que también nosotros somos salvos por gracia, aparte que es gratuita, aparte de que es gratuita la salvación, también nosotros tenemos gracia, o sea, somos salvos por gracia, pero la gracia no pertenece a nosotros, sino que la gracia dice que es don de Dios, o sea, nosotros no decimos que soy salvo por mi gracia o por la gracia de tal persona, sino que esa gracia específicamente viene de Dios y también algo que resaltar que también dice que por medio de la fe, o sea, nosotros somos salvos también por medio de la fe. Nosotros debemos practicar esa fe y así seremos salvos por gracia. Claro, Melanie, la fe, cuando nosotros ejercemos fe, eso es lo que me lleva a recibir la gracia de Cristo, que nosotros por fe vamos a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El mayor regalo de Dios, el don de esa gracia, pues se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y pues gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Algo que uno no merece, pero que alguien lo ama tanto a uno, que definitivamente le da el regalo. Es como yo decirte, Melanie, si tú pierdes el año, yo no te llevo de vacaciones ahorita en diciembre. Y sin embargo, tú pierdes el año, pero yo digo, como yo tengo tanta gracia y tengo tanto amor hacia ella, así pierde el año, yo la llevo de vacaciones. Así es Dios con nosotros. O sea, tiene tanto amor, tanta gracia, que Él nos da un regalo inmerecido.
porque nosotros no merecíamos ser salvos, nosotros no merecíamos ser perdonados. Sin embargo, el amor de Dios cruza los límites. Es un amor incondicional, Melanie. El amor de Dios es un don y un regalo inmerecido. Pero Melanie, el punto que quiero analizar, todavía siguiendo en la línea de la gracia, es a través de una única persona se llevó a cabo este don. A través de una persona. Y lo quiero leer en Romanos 5, 17 al 19. Porque si por el pecado de uno reinó la muerte, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida eterna por uno, Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Melanie, me llama mucho la atención porque está hablando de justificación y de gracia, y está hablando de dos personajes, de Adán y de Jesús. Y entonces los pone a los dos como en una comparación y nos dice, bueno, ustedes por Adán están condenados. Melanie, nosotros siempre decimos, no, es que yo no tengo la culpa que Adán haya pecado. Yo no tengo la culpa de que Eva se haya dejado engañar de la serpiente. Y siempre sacamos la excusa de que es que yo por qué nací en este mundo de pecado, si los que pecaron fue Adán y Eva. Sí, por uno entró el pecado a este mundo. Pero también resalta de que por uno solo vino la justificación, vino la salvación y vino la gracia. ¿Y ese uno quién es? El Señor Jesucristo. Melanie, hay un texto en Isaías que dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y ahí es donde la gente llega a pensar de que las obras no sirven para nada. Porque dice, ¿para qué yo obro bien si esas obras no me cuentan en la salvación? Si no me ayudan para la gracia. Entonces yo dejo que Cristo me salve, que haga todo y yo no hago nada. Entonces por eso ahí es donde las personas desligan la ley de la gracia y dicen, bueno, mire, la gracia es un regalo, es un don inmerecido, lo ofrece el Señor Jesucristo, Él fue el que murió en la cruz, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Qué opinan, Melanie, de eso? En parte eso es bueno porque, o sea, nosotros digamos que decimos que, como acabas de decir, nosotros no tenemos que hacer nada porque nosotros ya somos salvos por medio también de la justicia de Cristo. Entonces, esa justicia es muy importante para nosotros porque aparte de la gracia que Dios tenga con nosotros, también Él es nuestra justicia. Nosotros podemos ser salvos con su gracia, pero es muy importante que nosotros también seamos salvos con justicia, porque nosotros no podemos ser salvos sin su justicia. Por eso, con la justicia de Dios es que nosotros heredamos esa salvación. O sea, con esa justicia nosotros podemos ser salvos. Y también quiero leer otro texto bíblico que también se encuentra en Romanos, capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí nos dice que por medio de la ley nadie es salvo. O sea, nosotros por medio de esa ley, nosotros no somos salvos, sino que aquí nos dice que nosotros por la justificación delante de Él, no por nuestra justificación, sino por esa justificación que Él nos da. Entonces podemos ver que esa ley, nosotros no somos salvos por esa ley, sino que esa ley es aquella que nos muestra el pecado. Qué interesante. O sea, la ley actúa como un espejo, ¿sí? O sea, la ley a mí me dice, mire, te cogí en el pecado, te detecté en el pecado, pero la ley no puede hacer nada por mí. Pero entonces aquí surge la pregunta, para los que dicen que no hay ley, si no hay ley, entonces tampoco habría pecado.
Y si no hay pecado, entonces diríamos que tampoco hay muerte y vendríamos a ser inmortales. O sea, este es un punto muy delicado, Melanie, porque dice que la paga del pecado es muerte. Pero primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces note, Melanie, que cualquier pecado que un ser humano cometa es una violación de la ley de Dios. Por eso dice Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, el papel de la ley no es limpiarme. El propósito de la ley no es justificarme, no es darme la gracia. El propósito de la ley, el papel que juega la ley en la salvación es mostrarme mi condición pecaminosa, detectarme para que luego yo sea justificado por Dios. Voy a leer otro texto que va en esa misma línea, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, sabemos que la codicia es el 10º mandamiento, ¿cierto? Y dice que yo no conociera que la codicia fuera pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, yo quiero, Melanie, que tú te imagines por un momento que la ley no existe. Digamos que la ley no existe. Entonces, yo puedo ir a robar. Yo puedo ir a robarle la esposa al prójimo. Yo puedo hablar falso testimonio, puedo mentir. Pero como no hay ley, entonces no me pueden condenar. Porque la ley es la única que detecta el pecado. Entonces, Melanie, la ley es indispensable en el proceso de justificación. No porque la ley me justifique, sino porque la ley me muestra mi verdadera condición. ¿Qué pasa cuando nosotros en la mañana nos miramos al espejo? Cuando nos miramos al espejo, el espejo me muestra mi condición. El espejo me muestra si estamos despeinados, si estamos desarreglados, si de pronto la camisa no me quedó bien. Pero el espejo solo me muestra eso, pues el espejo no me puede peinar, el espejo no me puede lavar, pero el espejo sí me manda a que yo me eche agüita, ¿cierto? Cremita en el cabello. Bueno, para los que tienen cabello, yo no tengo cabello, ¿cierto? Entonces, el propósito o el trabajo de la ley es mostrarnos nuestra condición de pecado. Pero Melanie, después de que la ley nos muestre el pecado, ahora, ¿qué hace la ley? Yo quiero que tú nos expliques qué hace la ley después de mostrarme el pecado, porque sería muy triste que la ley me muestre el pecado y luego diga, mire a ver qué va a hacer, solucione como pueda, pero qué bueno hace la ley. Bueno, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley aparte que sirve como nuestro espejo, ella también, o sea, la ley solo no nos muestra en qué nos estamos equivocando, qué estamos haciendo mal, sino que ella, aparte de eso, ya no me limpia, así como el espejo no me peina, el espejo no me arregla. La ley tampoco limpia mis pecados, pero la ley cumple una función muy importante que, como le dice la Biblia, es nuestro ayo. Entonces la ley, la función que cumple es llevarnos hacia Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea quien limpie mis pecados, para que Cristo sea quien me salve. Entonces, no podemos decir así como ahorita que la ley no existe, porque si la ley no existiera, nadie estaría salvo, porque no tendríamos ese espejo, ese reflejo que nos muestra qué estamos haciendo mal, porque sin ley nosotros diríamos, bueno, nadie me está diciendo que estoy haciendo mal, no estoy viendo, entonces yo soy perfecto. Y ahí nadie se salvaría. Entonces, a veces muchas personas, digamos, han menospreciado la ley, digamos, ay, la ley para qué la inventaron, pero podemos ver que la ley es aquella que, aparte de mostrarnos nuestro pecado, no lo perdona, tampoco nos salva, obviamente, sino que ella
Cuando nos lleva a Cristo, nosotros seguimos adelante y la ley cumplió su función, ¿verdad? La ley fue la encargada de, digamos que de acompañarnos hasta donde está Cristo para que Él pueda salvarme y para que Él pueda perdonarme. Melanie, me gustó lo último que dijiste. La ley me acompaña hasta donde está Cristo. O sea que la ley es el puente. La ley es el puente que me conecta con la salvación, que me conecta con Cristo. Melanie, esa palabrita que dice Gálatas 3:24, dice la ley fue nuestro ayo. Y el original, allí en el griego, quiere decir pedagogo. ¿Y qué es un pedagogo? ¿Cierto? Es un maestro, ¿cierto? Es alguien que me conduce, es alguien que me enseña, es un guía, es un tutor, ¿cierto? Mira, Melanie, todas estas similitudes que estamos analizando, ¿cierto? Un maestro, un ayo, un pedagogo, un tutor, un guía que me conduce hasta donde está Cristo. Entonces la ley me conduce y dice, yo no te limpio, pero ahí te dejo en los brazos del único que te puede limpiar, que te puede justificar. Por eso dice que la ley me lleva a Cristo para que seamos justificados por la fe. Pero Melanie, ¿qué pasa si tú vas a pasar un río muy grande y resulta que se cayó el puente? No tiene puente. ¿Qué hace usted? ¿Pasa el río o no pasa el río? Pues uno, o sea, uno no puede pasar el río, entonces así mismo es con la ley. Si yo no tengo la ley, si la ley no me acompaña a mí, que cumple la función, como decías, de ese puente, entonces yo no puedo llegar hacia Cristo porque yo me estoy creyendo perfecto. Si la ley no es aquel compañero que me acompaña hasta Cristo, aquel espejo que me muestra yo en qué estoy fallando, nunca, pero nunca vamos a poder llegar a Cristo. Porque igual, yo con un espejo, si no me miro al espejo, si no tengo un espejo, ¿cómo vas a saber que estoy despeinada? Entonces, así mismo es la función de la ley. Si yo no voy con ella, si ella, o sea, si yo no voy con esa ley, si no tengo ese espejo, tampoco ese puente, pues no voy a poder llegar hacia la meta, no voy a poder ser salvo. Melanie, qué interesante. Sencillamente, si no hay puente, pues y nos metemos al río, nos vamos a ahogar y no vamos a llegar hasta donde está el único que nos puede purificar. Melanie, hay un punto muy interesante y es que la ley tenemos que saberla ubicar. No podemos ver la ley como una carga, como que es imposible, como para qué, porque ya nos dimos cuenta de que la ley sí o sí es indispensable, sino que el mundo religioso o las personas lo que han hecho es ubicar la ley en el lugar equivocado, o sea, colocarla como en el lugar de salvación y ese no es el papel de la ley. Voy a leer, Melanie, dos textos tremendos que están allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Melanie, algo tan interesante, dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero lo que más me sorprende es que dice que la ley no fue puesta para los justos, sino para los malos, para los impíos. Y te voy a hacer una comparación, quiero, Melanie, que ilustremos para entender este punto con las normas de tránsito. Yo te pregunto, digamos, yo tengo un carro o si tengo una moto y entonces yo voy a 100 kilómetros por hora y voy por toda la avenida y me cruzo todos los semáforos en rojo y atropello a la gente y me meto en contravía y mejor dicho no respeto las normas de tránsito. Yo le pregunto, ¿la ley en ese momento, las normas de tránsito
¿Son un problema para mí? ¿Son una carga para mí? ¿O qué pasa? Pues, o sea, hay, digamos, las personas que incumplen la ley la toman, digamos, como, ay, ¿para qué existe esa ley de tránsito? Ay, eso no debería existir. ¿Pero por qué? Porque ellos son los que después tienen que pagar multa, tienen, ellos como la incumplen, después son los que tienen que pagar, digamos, ahí sí como se dice, los platos rotos. Pero al cambio una persona que no va a alta velocidad, tampoco va en contravía, es muy respetuoso con el cambio de semáforo, para esa persona no tiene nada en contra de la ley. O sea, como decía ahorita, la ley no fue hecha para las personas justas, porque de nada sirve que, tomando lo del ejemplo, de nada sirve que uno cumpla todos los requisitos de tránsito o cualquier ley de cualquier lugar. Si uno cumple todos los requisitos, pues a uno no, digamos que uno la ley como que no le incomoda. A uno la ley No no va a le ser va, un sí, no va problema. a ser un problema. A mí la ley normal, o sea, no me va a incomodar. Pero esas personas que incumplen las leyes de un lugar, obviamente se van a poner bravos. Ay, ¿esto por qué existe? Pues eso existe es porque lo crearon para personas como ellos, para personas irresponsables y que no respetan. Melanie, qué interesante. O sea que podemos titular este punto como, digamos, vamos a colocarle un título. La ley fue puesta para los infractores, ¿cierto? O sea, el que cumple la ley no tiene problema con la ley y la ley no viene a ser una carga. Melanie, si yo no me meto con la mujer de mi prójimo, si yo no robo a mi prójimo, si yo no mato, no levanto falso testimonio, si yo no codicio, si yo honro a mis padres, si yo no tomo el nombre de Dios en vano, si yo no adoro imágenes, si yo guardo el cuarto mandamiento, el día de reposo, si yo no tengo otros dioses, yo no tengo problema con la ley. Para mí la ley no va a ser una carga, Melanie. La ley es una carga para las personas que quebrantan la ley. ¿Saben, Melanie? Para David, David decía que la ley es mi delicia. David decía, la ley es mi meditación. En ella medito día y noche. Pero ¿sabe por qué? Porque aunque David también se equivocaba, aunque también era pecador, David se deleitaba porque David se esforzaba por guardar la ley. Entonces, para él la ley no era un problema. Para él la ley es un deleite, Melanie. Cuando uno guarda la ley, uno se deleita porque la ley es amor. Porque la ley, el Señor Jesús la dividió en dos mandamientos. La segunda tabla es amor al prójimo y la primera tabla es amor a Dios. Entonces, la ley debemos de verla es como una expresión de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Qué interesante. Pero ¿qué más nos sigue hablando de la ley? Bueno, la ley también cumple otra función que es juzgarnos. Y lo encontramos en Santiago 2, em, el capítulo 12, el versículo 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces dice que el versículo dice que hablad, haced, pero recuerden que ustedes van a ser juzgados por la ley. O sea, es como que nos dicen, ustedes verán, hablen lo que quieran, hagan lo que quieran, pero ustedes saben que van a ser juzgados por la ley. Es una condición. O sea, es como una condición, sí, que uno puede hacer lo que quiera. Ahí sí, digamos, otra vez con el ejemplo del tránsito, uno puede andar a velocidad, uno puede parquearse donde no debe, pero luego ¿qué? Espérese un momento que usted luego va a ser juzgado por la ley. O sea, no pone obligaciones, sino que aquí en la Biblia dice, relájese, usted puede hacer lo que quiera. Pero eso sí, no se le vaya a olvidar que usted más adelante le va a tener que dar cuentas a Dios. Usted va a ser juzgado por esa ley. Que robé. Entonces, si yo robé, tengo que atenerme a las consecuencias de qué? De incumplir la ley de Dios y también la ley de la tierra. Si una persona roba, ¿qué? Depende del robo, la meten a la cárcel, diferente tiempo, depende de lo que roba. También si yo robé, también ante los ojos de Dios hay consecuencias. Parece que al principio no hay consecuencias, pero luego por esa ley que instituyó Dios, nosotros también vamos a ser juzgados, aparte de incumplir la ley, vamos a ser juzgados por los humanos y también vamos a ser juzgados con Dios. Entonces, podemos hacer lo que queramos, pero recordemos que nosotros le vamos a tener que dar cuenta a
a los humanos y también a Dios. Melanie, qué interesante. Mientras tú hablabas, estaba yo pensando, ¿quién fue el primero en quebrantar la ley? ¿Saben, Melanie, que la ley no existe desde el Sinaí? O sea, en el Sinaí se escribió la tabla en piedras, perdón, se escribió la ley en tablas de piedra, allí con el dedo de Dios. Se le dio a Moisés como para que la tuvieran allí de una manera más visible y duradera. Pero la ley existe desde que existe Dios, porque la ley es una expresión del carácter de Dios. Porque fíjate que en el cielo, el primero que se levantó en contra de la ley fue Lucifer. En más, él fue expulsado del cielo por quebrantar la ley. Eso es lo que dice Ezequiel en el capítulo 28 de Isaías 14. Él quiso reformar la ley de Dios. Lucifer quiso reformar el cielo. Entonces, mire, Melanie, las consecuencias de quebrantar y de tratar de anular la ley de Dios. Resulta que cuando uno quebranta una norma de tránsito, tú estabas hablando de las consecuencias de quebrantarla, hay un código penal y existen muchas leyes. Y entonces no le muestran cuál fue el código que quebrantó. Cuando nosotros seamos juzgados, entonces se nos va a mostrar, bueno, a los que se pierdan, yo aspiro a salvarme, por eso estamos perseverando en este camino, pero entonces a las personas que no quieran obedecer a Dios, que sean rebeldes, se les va a decir, mire, usted se perdió porque usted quebrantó este decálogo, usted quebrantó este código. Entonces la ley, como tú lo explicaste, va a ser el código por el cual vamos a ser juzgados. Melanie, la ley cumple, pero tantos objetivos en nuestra vida que imagínate, si decimos que no hay ley, entonces diríamos que tampoco hay juicio y cada quien que haga lo que quiera. Porque si no hay ley, entonces ¿cómo Dios va a juzgar a la humanidad? Si ese es el decálogo que la humanidad está quebrantando. Qué tremendo como la ley. Pero Melanie, para terminar, y antes de que tú hagas ese llamado tan interesante, yo quiero leer dos versículos. Y la pregunta en este punto es, ¿qué dijo Jesús de la ley? ¿Qué piensa Jesús de la ley? Aquí la máxima autoridad se llama Jesús. Porque yo puedo decir muchas cosas de la ley, tú puedes opinar acerca de la ley, y por eso lo dejamos de último. ¿Qué dijo Jesús acerca de la ley? Melanie, si Jesús dijo que la ley quedó abolida, yo no guardo más la ley. Pero vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Listo? Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Melanie, estos versículos no necesitan mucha exégesis, no necesitan mucha explicación. ¿Qué dijo Jesús? Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se le va a quitar. Y usted sabe lo que es una tilde, Melanie. Es algo muy mínimo. Pero Jesús dijo, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará o no se va a eliminar esta ley. ¿Y por qué muchos dicen que la ley quedó clavada en la cruz? Hasta donde yo sé no ha pasado el cielo y la tierra todavía. Y no se va a eliminar. Y la ley permanecerá para siempre. La ley es eterna, Melanie. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Sin ley, Dios no podría gobernar el universo. Qué tremendo. Melanie, despídanos con una invitación para todas esas lindas personas que ven este maravilloso mensaje. Bueno, mi llamado es que nosotros ya hemos aprendido de la ley y la gracia. Ya aprendimos que nosotros también somos salvos por gracia, gratuitamente, pero sabemos que nosotros también, como lo veíamos a lo último, nosotros también vamos a ser juzgados por la ley. Entonces, tú y yo podemos hacer lo que queramos. Podemos, ahí sí como la gente dice, disfrutar la vida, pero recordemos que más adelante van a llegar las consecuencias. Entonces, disfrutemos la vida, pero a la manera de Dios, porque vamos a ser salvos por gracia, pero recordemos que la ley es nuestro compañero que nos va a llevar hacia Cristo.